de esos 4 servidores que tengo, ¿ya? Entonces, si se fijan, tengo levantado mi servidor local, mi servidor web local. Voy a levantar el ambiente que tengo en esas 4 máquinas virtuales, ¿ya? Entonces necesito el DNS para que me haga la resolución de nombres. Primero tendría que hacer en cada equipo la traducción de forma manual. No es sostenible en la red mundial. Obviamente en un laboratorio pequeño tal vez es sostenible, pero en el internet no, es imposible. Es un trabajo disciplinario completo. Por eso es que existen los DNS. Puede ser que ustedes como gestores web les toque hacer también esa tarea de administrar el DNS de su organización si es que el hosting es propio, si es que les pertenece a la organización a la que ustedes trabajan, por ahí es su organización de ustedes y tienen un ambiente, por la razón que sea, como me dijo una de sus compañeras que está haciendo algo para una institución y ya tienen un servidor ahí que lo van a usar para eso y lo van algo me dio a entender que lo tienen virtualizado y lo van a dividir de esa forma virtualizada. Bien, ¿qué voy a hacer entonces mientras levantan estas virtuales? No se olviden que las tengo separadas en 4, por eso es que tengo que levantar 4 virtuales. Mientras levanta esa máquina, vamos a hacer conmigo, esto lo van a hacer. ¿Qué hacen? Entren al dashboard de su sitio que tienen acá. Y una vez estando ahí, vamos a ir a plugins, ¿ya? Traten de hacerlo conmigo, tienen internet, ¿no es cierto? Vamos a plugins. Y bueno, tenemos lo que venía por defecto, que la Archimedes y el PAN, el Hello Dolly, y los que instalamos, WP Make, SMTP y WP Form Lite, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es agregar un nuevo plugin. Fíjense que ustedes pueden subir el plugin porque ¿cómo pueden hacer eso? Puede ser que ustedes tengan ya un plugin descargado y por ahí no tienen internet, pero saben, les mostré la carpeta donde se descargan los temas de los plugins, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo los plugins y varios temas, pueden simplemente comprimirla a la carpeta y luego decirle al servidor que la quieren subir. Y él lo va a subir y lo van a poder usar como si lo estuvieran instalando del repositorio de WordPress. ¿Qué plugin? Vamos a buscar WP Migrate. Vamos a ver si es Migrate o Migration. Este es uno que sirve para eso, pero no lo vamos a usar. Vamos a usar este de aquí. Siempre lo reconozco porque sé que es para migrar y por este iconito. Entonces le dan instalar, instálenlo. Lo instalan y cuando les dé la opción lo activan. No se olviden, no es la única manera de hacerse, estudiando algo que les va a servir para las tareas que tienen que hacer conmigo. O sea que lo hagan en Windows y quieran llevarlo a Linux, o sea que lo hagan en Linux y quieran llevarlo a Windows. O sea que lo hagan en un Linux y quieran llevarlo a otro Linux. ¿Por qué? Porque varía la carpeta o varía el nombre de dominio completo donde lo tienen habilitado el host virtual para ese su sitio. Ya vieron qué es lo que pasa si no hacen eso. De todas maneras, en la comunidad de WordPress pueden buscar opciones
tantas que hay disponibles según se les presente el caso cuando tengan que hacer ya en una práctica real, cuando ya no estén acá de estudiantes. Lo activa. Y al activarlo obviamente ya sale acá, ¿ves? WDemigrate Lite. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber el nombre del dominio que van a usar en el otro servidor. Si fuera el mismo, eso no importa, pero en el caso su compañero me dio otro, ¿sí o no? En mi caso era ICA, ¿se acuerdan? ICA.confirmatica.edu. ¿Cómo? Ese era. Y lo otro, la carpeta donde voy a colocar. En este equipo está en c2./sam/ht2/poly, ¿cierto? Pero en Linux no hay esa forma de direccionar. O sea que por más que existiera una ruta parecida, en los tipos Unix no hay C2 punto, D2 punto, es directamente a partir de la barra. Entonces, en el caso mío, si recuerdo bien, estaba en SRB, en www, en ICA. Estoy tratando de acordarme, si no ahorita lo vamos a ver. .edu.bo. Y luego estaba el sitio. Creo que ahí lo coloqué. Si no, ahorita me voy a pillar. Total, si no me acuerdo, me pido. ¿De acuerdo? Entonces, solo el de abajo enciéndelo porque tal vez si están escribiendo algo no lo vean. Solo el de abajo. Es que no lo enciende el de arriba. Eso. Eso ya saben. Entonces voy a confirmar qué es eso. Vamos a ver si ya está el servidor levantado, el servidor web. No es este servidor. Sí, ya levantó. Y ni siquiera voy a agarrar. Tenía una carpeta poly, ¿no es cierto? La tengo ahí. Tengo la base de datos bien. La base de datos que bajé en la anterior clase. No me sirve esa porque ya vieron qué pasó. Entonces, vamos a ver cómo se llaman las carpetas y demás para no equivocar. Porque si lo hago mal, de todas maneras no va a funcionar. Creo que era 10, 23, 3, 250. ¿Ven? Sí, ese era. Lo voy a traer aquí para poder descomprimirlo. Como ven, no tengo nada, voy a borrar ese para descomprimirlo. Aquí lo voy a traer. Voy a borrar también ese base demo. No sé de qué es. Voy a borrar también eso, todo lo que tenía en la anterior clase. Para no generarme, para no confundirme y copiar lo que no debo. Entonces, si no me deja, quiere decir que lo descomprimí posiblemente con root. Entonces, voy a tener que hacerlo con root. Ahí está ese root, ¿no es cierto? ¿Ves? Con eso tengo. Y ahora me voy a enviar la carpeta donde lo voy a crear, donde lo voy a configurar la anterior clase SRB, www, tica, sí. Voy a borrar esto, es lo que puse en la anterior clase. Entonces estoy borrando la carpeta. Ya no hay nada. Entonces ahí tengo que colocar de nuevo lo que traiga de mi Windows. Entonces me voy a volver a Windows. Yes. Lo primero que vamos a hacer, para que funcione la mayoría de estos plugins de migración, tiene que estar el
el módulo de compresión para PHP instalado y habilitado. Si ustedes se fijan en la salud del sitio, pueden hacer ahorita, vayan a herramientas, salud del sitio. Si les sale que el módulo zip falta, entonces quiere decir que ustedes no tienen habilitado solo el iMagick no es vital para lo que vamos a ver ahorita. Pero si no estuviera el zip en SAM, directamente está, solo que a veces no viene activo. ¿Se acuerdan que les mostré en una clase? Perdón, eso no es del Apache, es de PHP. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes editaron en alguna ocasión el php.ini? Ya les dije que mejor si habilitan que les muestre la extensión. Si alguien me dice, pero es que así me lo pone Windows, entonces yo le diría, usted no sabe usar una computadora. La computadora va a adquirir la configuración que usted le ponga. Entonces, por ejemplo, si esto estuviera así, puede ser que esté instalado el módulo, pero la extensión no esté habilitada, tiene que estar descomentada. Entonces no sé cómo lo tienen en este laboratorio, tendrían que fijarse ustedes si es que les sale que falta el módulo SIG. En SAM ya viene instalado, solo que a veces viene comentado, viene con un punto y coma hacia adelante, fíjense en el php.ini, y si está con el punto y coma pues lo quitan, porque si no, ese componente no va a servir, va a tratar de descargar la base de datos y cuando le quieran dar guardar no va a guardar nada porque él lo comprime, y si no puede comprimirlo no guarda nada. ¿Está claro? Entonces asegúrense que está en SAM instalado este módulo, pero asegúrense que está descomentado. Si está comentado, no. Y si está comentado, descoméntenlo y reinicien su Apache. Para eso tienen el panel de control de SAM, ¿sí o no? Les voy a dar un tiempo para que se extinga. Entonces, mientras se van fijando, como les comentaba hace un rato, ustedes como gestores de sitios web, puede ser que tengan que hacer no solamente la creación del contenido con un gestor de contenido, o si deciden usar otra herramienta, sino que tengan que hacer todas las tareas de un gestor de sitios web, que es hacer todas las tareas necesarias para que su sitio esté actualizado y funcionando cuando se necesite, ¿no es cierto? Entonces, si la infraestructura es propia y no tienen más personal contratado, a lo mejor les toca hacer todas esas tareas a ustedes. Entonces van a tener que disponer de herramientas que faciliten el trabajo, o guías de manuales propios hechos por ustedes que les sirva como guía para poder hacer más fácil su tarea. Porque si les toca hacer de cero, ustedes van a tener que proponer sus propios procedimientos, sus propias reglas y los pasos a seguir. Nadie les va a decir hágalo así, a no ser que tengan un experto, uno de mayor experiencia que ustedes y le diga yo necesito que lo hagan así, de esta manera, siguiendo estos pasos y haciendo, pero si no, ustedes tienen que definir de tal manera que funcione. Claro, entonces no piensen siempre que las cosas se pueden hacer de una sola manera, no es así, y la otra no piensen que se los va a dar todo cocinado. Ya está, ya verificaron. ¿Estaba comentado o descomentado? ¿Ah? Coméntenlo porque si no, no van a poder probar el plugin. Y reinician su Apache. Lo bajan y lo vuelven a subir. Ya. Y ya lo tenía descomentado, así que. Una vez han hecho eso, ahora sí vayan a sus plugins y hay que elegir migrate del WP Migrate Line. Le dan clic
Cuando no han hecho ninguna exportación, nunca, no aparece ningún registro grabado. Cuando ya hacen uno, se graba en la base de datos un profile de lo que hicieron, y lo pueden volver a usar. Como no lo hemos usado, no nos sale nada, ¿no es cierto? Entonces, denle New Migration, ¿ya? Pues denle clic en el botón que dice Nueva Migración. ¿Ya? Y fíjense que hay varias cosas que tiene, por ejemplo, para empujar datos a un sitio remoto, hacer un push, un export. Nosotros vamos a hacer export, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que no nos permite hacer. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos la versión premium, pero vamos a usar lo que nos permite hacer, ¿ya? Entonces le vamos a decir exportar, export, ¿ya? Cuando le dan export, fíjense que aparecen ciertas cosas que para lo que vamos a hacer no lo van a tocar. ¿Cuánto lo deberían tocar? Cuando crearon su WordPress, le cambiaron la extensión, por ejemplo, el prefijo a las tablas, porque él por defecto les dice que lo dejen, que va a ser WP-algo, ¿sí o no? Ustedes le pueden decir, le cambiaron, tienen que ver si exporta todas las tablas con prefijo WP o con otro prefijo, ustedes lo pueden especificar ahí. Yo no voy a tocar porque no necesitamos, yo ya la creé de esa manera y creo que ustedes han hecho lo mismo, porque si no van a tener que exportar tablas seleccionadas y van a tener que seleccionar las tablas. Yo no voy a tocar eso porque ya nosotros todos, ustedes no han tocado esa parte cuando crearon su sitio, ¿sí o no? Lo dejaron con WP-sí o no. No se olviden que eso se puede tocar al principio cuando crean su sitio. Eso ustedes también debe ser parte de su procedimiento cuando ustedes hagan un trabajo. Porque no pueden decirle al que les paga, ay, sabe que no me acuerdo, o no sé, se supone que ustedes lo hicieron. Pues acostúmbrense a documentar todo lo que hacen. Verán, es facilito, sí, pero así como es facilito se pueden olvidar. Entonces, si no son meticulosos al momento de anotar, entonces no están trabajando bien. Cualquiera es desordenado. Que normalmente el desordenado hace como sea y no es un trabajo garantizado. Es casi seguro que va a venir alguien que lo hace mejor o por lo menos aceptablemente. ¿Ah? Porque puede ser que puedan charlarle a una vez, pero más de una vez a alguien que no sabe no creo que pase. Entonces, yo voy a colocar el barra, lo voy a mantener, si está acá, y voy a colocar el nombre que puse ahí, que era ICA, porque ese va a ser el nombre con el que voy a asociar la configuración de mi host virtual en Apache. Fíjense que no pongo HTTP y HTTP nada, estoy cambiando solamente el pedazo que debo reemplazar, que es la barra y lo demás. Lo otro, la ruta. Yo en mi caso, no es porque sea una receta ni nada, la nombré así. Ya les dije que mientras sepan qué es lo que están haciendo, pueden poner donde ustedes quieran en la ruta que sea, mientras den los permisos necesarios. Y listo, nada más debemos hacer. ¿No? Tenemos el mismo nombre de lo colocamos ¿Aquí? Si tienen el mismo nombre, no le pongan nada. Pero si es otra ruta, ahora sí es exactamente lo mismo, no necesitan el plugin, lo pueden hacer como lo estamos haciendo. Ya, porque ahí no va a haber problema. Pero si cambia uno de los dos, mejor usar esta opción o alguna otra parecida. ¿Ya? Este arriba está cambiando el dominio, si no me equivoco. El nombre de dominio completo con el que voy a configuré el host virtual en el anterior clase. Con el que voy a ir Con el que va a trabajar en el otro servidor, porque no lo pude haberlo puesto en el mismo, sí. ¿Se acuerdan que les dije, no? Pero hagan de cuenta que me puse caprichoso y le pedí un nombre a él que él me dijo ticas, el punto ofimático, entonces simplemente para que vean que se puede hacer, no es que tiene que ser exactamente el mismo. ¿Está claro? Inclusive, por fastidioso, inclusive cambiamos el nombre de base de datos, ¿qué más?
nombre de usuario y, el nombre, y la contraseña, ¿no se acuerdan? No coincidía ninguno de esos. Y es más, no está en la misma máquina del servidor web, está en otra, el servidor de base de datos. Entonces toda esa configuración hay que volverla a cambiar una vez hayamos importado todo en el servidor de base de datos por un lado y en el servidor web por otro, porque son dos servidores diferentes. ¿Listo? No estoy tocando más nada, no estoy tocando nada de esto, simplemente le voy a dar a exportar. Voy a hacer clic y le voy a quitar el zoom para que vean qué pasa ya. Le dan a exportar, tienen que esperar a que le exporte. Saquen el celular. ¿Cuál es el detalle con esta herramientita? Que está limitado en tamaño, ¿ya? Esa es otra cuando es gratuito. Inclusive el export tiene un límite, si no me equivoco, que son 8 GB, ¿ya? Si es que lo usan. ¿Ya? Entonces no es que es garantizado que vamos a poder usarlo en todo, digamos, este plugin gratuito. Puede ser que si es un sitio bastante grande y el export de su base de datos más de cierto tamaño, que ahorita no recuerdo, pero les va a avisar, porque le dice su export es tanto, entonces si quiere sacar más vaya a la versión premium y no le va a dejar sacar. ¿Está claro? Por eso que les digo de que puede ser que necesiten para algunos sitios ya en la práctica real, para sitios más grandes, otra forma de hacer. Pero para lo que van a hacer, la materia les serviría. Fíjense que lo voy a exportar ahí, miren que me lo va a grabar como un archivo PZ. Puede ser que a ustedes se lo guarde como un zip, como un tal. Ese es el otro detalle con la versión no premium, que él decide con qué formato lo comprime. Listo, no necesito más nada. Voy a minimizar el navegador y lo único que voy a hacer es lo mismo que ya vieron en la anterior clase, comprimir mi carpeta poly, la que coincida. La voy a comprimir en un archivo zip. Eso ya saben hacer, ¿no es cierto? Por eso no estoy colocando el pantalla. Pueden hacerlo bien. El detalle que si no tienen una virtual con una distribución de vídeo con un porcentaje de área configurado, lo van a poder importar. Entonces ahí, comprimido de la base de datos queda aquí. ¿Ya? Ya estoy ahí, miren. Entonces voy a llevar facultad. Para no escribir tan largo voy a poner asterisco, es lo único. Y poly a mi servidor. Que es este. ¿Sería su servidor web? Ese es mi servidor web. ¿Por qué no lo lleva ahí? ¿Por qué no lo lleva al servidor de base de datos, el export de la base de datos? Es una opción, pero tengo el cliente de MariaDB en el servidor web, entonces puedo hacerlo todo desde el servidor web. Puedo importar la base de datos en el servidor de base de datos desde el servidor web porque tengo el cliente de MariaDB y ya creamos en la anterior clase un usuario que tiene los permisos para trabajar sobre esa base de datos, ¿se acuerdan? Entonces puedo hacerlo. No necesito estar necesariamente ya hoy en el servidor de base de datos, puedo hacerlo desde el servidor web con ese usuario que trabajamos en la anterior clase. Entonces ya llevé todo. Voy a ir
de nuevo al servidor web. Y siempre es bueno saber con qué se puede descomprimir un archivo ya una vez estando en Linux. Todo lo que termina en GZ normalmente se puede descomprimir con el comando runzip. Porque voy a descomprimir el archivo para que sea ya directamente, fíjense, un archivo .sql. Entonces, como les digo, no es una receta que siempre van a tener que usar el runzip para descomprimir. Si se lo comprimió como un .tar o un tgz, entonces van a tener que usar, por ejemplo, el comando tar, no les va a servir el comando runzip. Entonces, eso ustedes ya pueden buscarlo tranquilamente en la nube, cómo descomprimo un archivo con tal extensión en Linux, y les va a salir N páginas de cómo, y les va a indicar cómo hacerlo. Bien, no me recuerdo cómo se llama el usuario. Vamos a ver si... Creo que me conecté a la anterior clase desde acá. Se llama... No, acá no tengo. Voy a tener que ir al servidor. Entonces, miren, ¿por qué no se conecta con root desde el servidor web al servidor de base de datos? Porque el root de MariaDB solo funciona si estoy en el servidor de base de datos, no me permite conectarme desde otra máquina. Por eso estoy yendo por SSH para conectarme ahí y poder revisar. Vamos a ver qué se llama. El usuario se llama ufpol, la contraseña era 123 ABC, la base de datos se llama base fpol. Como la tengo ocupada, la voy a tener que borrar y volver a crear, porque el export lo que hace es crear las tablas de nuevo. Entonces necesito que no haya en esas tablas en esa base de datos, y va a ser más lento que yo borre tabla por tabla. Como sé que solo tengo las tablas de ese sitio, voy a borrar toda la base de datos, y para borrar la base de datos, el gestor de base de datos va a tener que borrar todas las tablas que hay adentro, y luego la voy a volver a crear. Total, la necesito vacía. Entonces base fpol, 1, 2, 3, 4, 5, 6 la contraseña, y ufpol. ufpol, acuérdense por favor. Pues ahora sí estoy en la máquina. Ahora sí estoy nuevamente en el servidor web. Entonces voy a proceder a cargar ese archivo, pero primero tengo que borrar la base de datos porque ya tiene tablas con la importación que hicimos en la anterior clase. No puedo hacerlo con root, pero puedo usar el usuario ufpol. ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Recuerdan? Base fpol, ¿no? Sí. Vamos a hacer ahí. Como no estoy en el servidor de base de datos, tengo que decirle a dónde me quiero conectar, dónde está el servidor de base de datos que me quiero conectar, y era, en mi caso era vulcano.ofimática, o la IP del servidor de base de datos, cualquiera de los dos sirve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show databases, solo me va a dejar ver las bases de datos a las que este usuario tiene permiso. Por eso es que le decía, repasen lo que llevaron en base de datos 2, porque esto que estoy haciendo de conectarme, ver la base de datos y demás, eso lo han visto en base de datos. Yo sé. Entonces necesito borrar esa base de datos, entonces la voy a borrar. Y la vuelvo a crear. Sí, ya no necesito hacer más. Ya está el usuario, ya tiene los permisos, solo necesitaba que la base de datos esté limpia. ¿De acuerdo? Entonces, y ustedes dirán, ¿de dónde lo estoy haciendo? Desde el servidor web, ¿ya? Usando el usuario que creamos en la anterior clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la anterior clase no ponía -h, ¿no es cierto?
¿Ya? Ahora sí tengo que poner el "-h" porque estoy usando un cliente que está en la máquina del servidor web, pero el servidor de base de datos no está en esta, está aquí. Entonces tengo que decirle a dónde me quiero conectar, porque si no él va a tratar de conectarse a un servidor que existe ahí. No hay servidor de base de datos en el servidor web, no existe, solo está el servidor web. Por eso es que especifiqué con "-h" el nombre, si es que hay un DNS que traduzca, o la IP del servidor de base de datos. ¿Ya? Ahora sí, esto ya lo habían hecho con el Windows, ¿de acuerdo? Claro que ustedes lo hicieron con root, ¿no es cierto? Pero yo no puedo usar root desde el servidor web, no tiene permiso. Tengo que usar ufpol, ¿no? ¿Esa era, no? "-p", y le tengo que decir en qué base de datos quiero que se ejecute todas las sentencias SQL que hay en el export que hizo el plugin, que es básicamente lo mismo que nosotros hicimos, nada más que está arreglado ya con el nuevo nombre de dominio y la nueva ruta, ¿ya? Entonces era base fpol, ¿no? ¿Sí? Y le tengo que decir dónde está el servidor de base de datos. Piense que esta vez lo voy a hacer, porque no me acuerdo la IP, así que voy a tener que poner el nombre. Esto apoya la teoría que es más fácil aprenderse un nombre que una secuencia de números. Estoy seguro que si le pregunto el nombre a 4 de ustedes, puede ser que me acuerde el nombre de los 4. Y si a los mismos 4 les pregunto su número, acá sí me acordaré de algunos, los 2, 3 primeros dígitos, pero no todo el número. Por eso es. Entonces, con esto le estoy diciendo que quiero usar el usuario ufpol, que me pida contraseña, que todo lo que haga lo haga ya directamente sobre la base de datos que ya existe, que se llama base fpol, y el servidor de base de datos está en ese nombre de dominio completo. Obviamente, como estoy poniendo nombre, el cliente MariaDB va a conectarse con el servidor DNS para solicitar traducción. Y le digo cómo se llama, que va a recibir un archivo, se llama Facultad Politécnica, no sé cuánto, así de largo, así lo bajo. Entonces le doy la contraseña de ufpol y listo, ya está cargada la base. ¿Ya? Hay que hacer algo más en la base de datos, no hay que hacer más nada. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hicimos un update y demás, ¿no es cierto? Y ni aún así funcionó porque estaba incompleto. ¿Qué me falta hacer? Me falta descomprimir la carpeta de poly.zip y copiar todo su contenido en la carpeta sdb www.tica-ofimática.edu.bo/sitios. Ya la borré antes de hacer todo esto, ¿se acuerdan? Entonces, veamos cómo se llama el archivo. Se llama poly.zip. Como termina en zip, el comando para descomprimir es unzip. Normalmente viene en la mayoría de los descompresores y compresores instalado por defecto, si no lo pueden instalar, no es difícil instalar. Lo descomprimo. Listo, ahora me tengo que cambiar a root para poder copiar esos archivos a la carpeta que configuré como contenedor de todo esto aquí en la anterior clase. Entonces me voy a cambiar con el usuario root y me voy a cambiar a la carpeta esa que era sdb, ¿qué dice ya? www.tica-sitios. Ahí, fíjense, está vacía. Entonces lo que voy a hacer es copiar todo lo que haya en la carpeta que acabo de descomprimir ahorita. Entonces, en estos casos te dirán, se lo aprendí de memoria, uno tiene que acordarse que acaba de hacer recientemente. ¿Ya? Yo sé que está en download de ese directorio y la carpeta se llama poly. Entonces quiero copiar todo lo que hay ahí adentro a la carpeta donde estoy ahorita. ¿Ya? ¿Por qué el "-r"? Porque incluye las carpetas también, porque si no solo va a copiar los archivos que hay en el primer nivel y nada más, y no sirve, tiene que ser completo. ¿Ya? Y ya está, ya lo copié. Inclusive ahora ya podría borrar esta carpeta, ya no me sirve, ya tengo lo que necesito. ¿Ya? Fíjense que hace rato estaba vacía, ¿no? Ahora le veo que el único detalle es que ¿quién es el dueño? El usuario root y el grupo. Entonces ese paso lo tengo que hacer de nuevo. ¿Cuál es el paso? Cambiar la propiedad de los archivos. Veamos si el contexto también hay que cambiarlo. El contexto está bien, miren. Fíjense que normalmente el contexto se hereda de la carpeta donde lo contiene, que era sitio. Ya está, ya lo pusimos el contexto de la anterior clase, eso se hereda.
Lo que no se hereda es la propiedad de los archivos. O sea, no hereda la propiedad de los archivos a nivel de la carpeta, sino de donde lo trajo, o quien lo trajo. En este caso lo trajo con root, entonces el dueño root. Entonces aquí tienen que agarrar el chon menos R, ya saben por qué. El usuario que usa Apache se llama Apache y el grupo que usa Apache también se llama Apache. Y asterisco. A todo lo que hay ahí. Listo. Ya todo es Apache. Vamos a ver si no es necesario cambiarle los permisos a los archivos. ¿Ah? Lo que sí es necesario hacer, lo que hicimos en la anterior clase, cambiar el archivo de configuración. Vamos a ver si se llama wp-config. No lo he creado, lo crea el instalador de WordPress cuando ustedes inician una instancia de WordPress. O sea, esto lo creó en ese momento que corrieron el asistente de WordPress la primera vez. Pero no lo estoy creando ahorita, lo estoy modificando porque lo estoy moviendo de equipo. Entonces, ya se acuerdan, ¿no? Hay que cambiar lo que no coincide. La base de datos no se llama así, se llamaba base FPOL, ¿sí o no? El usuario no coincide. ¿Cómo se llama? Se llama UFPOL. La contraseña no es la misma, se queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el servidor de base de datos no está en esta máquina, está en, como les dije, no me acuerdo el nombre, la IP, pero sí el nombre. Ya. Ahora, como el navegador de mi Windows carga más rápido que el de Linux, lo voy a abrir en Windows. Lo único que sí necesito asegurarme que mi Windows use mi en ese, pues si no, no va a haber quien traduzca el nombre ese ICA. A no ser que lo haga manualmente. Ahí está. Ese ni la ITEC coincide. Veamos. Entonces acá ¿se acuerdan que no funcionaba, no? ¿Ven? La anterior clase no funcionaba, ni por más que hicimos nada. En el peor de los casos, si es que algún enlace no funciona, lo más que van a tener que hacer es entrar a la parte de ajustes y darle guardar el enlace del sitio. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Entran a la consola de administración. Fíjense, estoy accediendo a la versión que está instalada ya sobre Rocky Linux. Ya no estoy aquí, miren, para que vean que no estoy accediendo a la otra, lo voy a bajar. No será mí. Entonces, ¿se acuerdan que tienen acá? Pueden probar si se le guardan los cambios. Fíjense, no ha dado problema. A veces es suficiente con hacer eso, guardar cambios con el enlace, fijándose que el enlace esté bien acá. Cuando hay algún raro enlace que a pesar de que lo que hemos hecho no funciona, pero normalmente no hace falta. Ya, es muy rara vez que es necesario. ¿Ya? Y con eso vieron funciona. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar acá? ¿Cómo configurar un host virtual en un servidor parecido a Red Hat Enterprise Linux o CentOS o Rocky Linux, que es lo que se ha estado usando desde hace varios años en temas especiales en la carrera? Si quieren hacerlo en otra distribución, ahora obviamente no es que no van a poder, sino que ustedes tienen que saber dónde están los archivos de configuración en esa distribución, porque a veces varían un poco los nombres, la ubicación de los archivos de configuración, y puede ser que también inclusive algunas cosas adicionales más varíen, no sean exactamente igual como en esos ambientes. ¿Por qué les digo que en eso va a funcionar? Porque en eso todo
copias compatibles binarias, entonces están trabajando sobre la misma versión. Una versión compatible, está todo con el mismo nombre ubicado dentro de la misma ruta, no va a tener que variar nada. Pero si usan un Ubuntu, por ejemplo, un SUSE Enterprise, un OpenSUSE, seguramente va a haber más de un archivo o carpeta que no va a coincidir, entonces ustedes ya tienen que buscar dónde están lo que necesitan o cómo lo deben hacer si utilizan esa distribución de GNU Linux. ¿Está claro? Eso también puede ser, aquí va otra, si es que ustedes normalmente van a poner su propio hosting, no lo van a hacer sobre Windows. No es muy seguro. Tienen, por cuestiones de que todo lo cobran los de Microsoft, normalmente los hackers siempre tratan de fastidiar a los que cobran, ¿se dan cuenta? Entonces hay mucha práctica en encontrarle huecos de seguridad a sistemas operativos tipo Windows. Y no es que Linux no pueda tener, debe tener, pero obviamente, y sé que tiene algunas versiones, entonces, pero la mayoría se enfoca en ciertos tipos de sistemas operativos. Entonces, ya les comenté alguna vez que algunos de sus compañeros se confió y lo puso todo en Windows y lo hackearon. Y le robaron su base de datos, no le dejaron nada. Entonces, para su suerte, solo eran 3 meses de edad. No tenía vaca por otro pecado de novato. Puede ser que esté trabajando en un sitio peor, ni siquiera era sitio, era una aplicación que registraba compras de ciertos productos y las ventas. Por suerte tenían los PDF que sacaba el sistema. De ahí ya tenían que contratar a alguien que le quite. Entonces no pueden trabajar, por muy simple que sea, si no quieren sudar de cero sin sacar acá. Entonces todo lo que les haya generado algún trabajo de configuración o de gestión de contenido, lo necesario, ustedes, si es una infraestructura propia, deben tener mecanismos, procedimientos para sacar acá y para restaurar en caso de ser necesario. Es parte del trabajo que tienen que realizar. Entonces, ahora, si no les toca esa parte, la otra persona que está encargada de esa parte va a tener que tener procedimientos de eso. Entonces, para que tomen en cuenta, dependiendo de si trabajan solos, si es un hosting propio o un hosting que la empresa o ustedes paguen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si acá tengo todo cargado. Fíjense, tengo hasta los mismos plugins cargados. Seguramente, como ya le di migrar en Windows, aquí me va a aparecer. Voy a darle nuevo. No está grabado lo último que generé con Profile porque lo hice en la versión con Windows, no en la versión de Linux. Si yo quiero hacer eso, fíjense, quiero hacer un export, puedo hacer desde acá. Lo mismo que hice desde Windows, lo puedo hacer desde Linux. Fíjense que acá varía, ¿no? Me dice, este es tu parte de la URL, si quieren esto, un nombre de dominio completo, lo van a cambiar, aquí tienen que actualizar. Esta es la ruta donde están los archivos de tu instancia de WordPress. Si lo van a cambiar, aquí lo actualizan. Ya saben que si es Windows, es 2 barra y donde lo necesito. Si esto quieren llevarlo a Windows, igual. Si lo traen de un ambiente que está bajo Linux, no van a poder copiar el proyecto, van a tener que usar un procedimiento o este procedimiento o un procedimiento parecido. Dentro de las limitantes que les de lo que les deje hacer el plugin que estén usando, como en este caso este o algún otro, porque hay hartísimos plugins para eso. Incluso hay algunos plugins que no recuerdo si se lo dieron a sus compañeros ahorita, que permite programar backup automático y lo saca, porque lo saca sobre el mismo servidor, o sea que después ustedes de ahí lo tienen que sacar, porque si lo dejan en el mismo servidor, ese ser desordenado, confiarse que el servidor nunca va a fallar. El backup es por si pierdo lo que tengo funcionando. O sea, no tiene sentido. O sea, es risible que saquen backup sobre el mismo servidor, por eso lo pierden o no está disponible el servicio y necesitan poner en otro lado. Tienen que sacarlo en algún momento. O sea, una cosa es que saque el backup automático, otra cosa es que lo dejen ahí. Si es automático cada semana, diario, lo que sea, cada vez va a crear
archivo y archivo y archivo. Y cuando el hosting es pago, ustedes están limitados en espacio. No van a tener todo el espacio habido y por haber. Si quieren más espacio van a tener que pagar. Y si el hosting es propio, no quiere decir que la cantidad de espacio va a ser infinito tampoco, ¿no? En algún punto, si no mueven eso a algún lado, lo van a tener. Para ustedes ya van a tener que organizarse. ¿Hasta cuándo necesito guardar permanentemente un backup? Si de un día al siguiente día lo reemplazo y al otro no me sirve, o por ahí sí me sirve. Ustedes eso ya lo van a tener que definir en su procedimiento si es que les sirven los backups históricos hacia atrás. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿qué tan seguido debo sacar backup? Tan seguido como haya cambios en el contenido de su sitio o de su aplicación. Pero si un sitio web estático nunca va a cambiar, y si hay publicaciones ya está cambiando, ¿sí o no? Si hay comentarios sobre sus aplicaciones ya está cambiando, porque si ustedes no sacan backup de eso y restauran una versión vieja, no va a haber eso. ¿Está claro? Entonces son cositas que les digo que deben considerar y tomar en cuenta dentro de su procedimiento que realicen si es que les toca hacer ese trabajo. ¿Está bien? ¿Consultas ahí? ¿No hay? Bueno, primera cosa, pueden encender la luz de acá, ya no vamos a necesitar esto. ¿Ya?